Estaba mirando la hora para saber decir buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, primos, por la acogida, gracias a todos y a todas por asistir y gracias específicamente al tío Ramón por lo que me toca, por lo que los quiero, porque los quiero de verdad, porque me ha visto siendo un adolescente muy metido en la hermandad de los gitanos y esa mirada romaní a mí específicamente me trae recuerdo esta foto que tengo yo aquí a mi izquierda. ¿Por qué? Pues porque estaba en el Paula, en el bar del Paula, en el 1 de San Román, un sitio específico de la gitanidad de aquí de Sevilla, y a mí esa foto me huele, esa foto me duele, esa foto me recuerda a mi infancia cuando allí me quedaba por en aquellas sillas naranjas, o después cuando me dejaba mi padre dormido en la silla mientras los viejos solucionaban la hermandad. Pues esa foto de María de la Soledad es la que a mí me recuerda pues esos tiempos, ¿no? Tiempos que quizás sean de alguna manera pues mejores que los de ahora. Yo ahora los veo muy hostiles, muy poco flamencos y muy poco gitanos, la verdad. Aquellos tiempos, pues, quiera que no, me siento un poco privilegiado por haber vivido a caballo entre la infancia de lo que todavía era una Sevilla o una Andalucía donde estábamos todos mucho más unidos, no había tantas peleas, no había tanto esos mensajes, ¿no? Yo me considero, decía Miguel Ángel, ¿no? Marinero, yo me considero tratante de ganado, pero de las redes sociales. Porque tienen, como lo era mi abuelo José, por ejemplo, en paz descanse. Pero yo tengo que tratar con otro tipo de ganado que nos mira de otra manera, y la mirada precisamente pues no es romaní en ningún lado. No nos miran, desgraciadamente. No nos miran en la historia, ¿no? Coincido plenamente con lo que dice Adrián Marx, ¿no? En lo que, cómo se inicia, cómo se presenta esta exposición. Desgraciadamente pues somos un objeto, véase como un juguete roto, ¿no? O una muñeca que han ido dejando, que la han ido arrinconando, a veces la han peinado, a veces le han puesto maquillaje, pero esa muñeca desgraciadamente no ha tenido la posibilidad hasta ahora de contar y de hacer una contranarrativa que además se la debemos a otra serie de viejos y de viejas que nos han enseñado, que nos han contado, y tenemos todos los que estamos aquí la responsabilidad de construir, de echar abajo esos muros por los que nos han ido ilustrando. Por ejemplo, no solamente en el flamenco, sí que la mirada de ese sujeto pasivo, como me contaba el... Ay, no me sale, no. Me saldrá. El primo, el historiador Rafael Buiga Jiménez, doctor en Historia Contemporánea, nos decía que precisamente el pueblo gitano es un objeto pasivo a través de la historia. Por ejemplo, ¿no? La guerra civil, pues, ¿quién recuerda? Nos han llegado a decir, hace poco leía un artículo que decía, el pueblo gitano no participó en la guerra civil por su sentimiento apátrida, por no sentirse involucrado, por no sentirse representado, porque estaba fuera, porque estaba en los márgenes de la sociedad. Claro, entonces, ese Elio Gómez, otras tantas tíos y tías que estuvieron, que participaron en los batallones en un lado y en otro, o aquellos gitanos que se juntaron con otra serie de gachos para hacer resistencia, para que no le quemaran sus imágenes en San Román o sus imágenes en la iglesia de la Merced en Málaga. Todo eso no está, ¿por qué? Porque la mirada no es una mirada intrínsecamente inclusiva, no es una mirada romaní en este caso, ¿no? La historia la cuentan los vencedores y como nosotros desgraciadamente pues no vencemos, porque hay un sistema, somos de alguna manera
yo me lo había apuntado aquí, tiene un nombre muy extraño. Un objeto subalternizado de los estados. Somos ese objeto subalterno, que estamos dentro de esas clases dominadas, de esas clases que desgraciadamente, pues, como se suele decir, ¿no? Los que ni están ni se les espera. En el flamenco, pues en el flamenco hay toda una maquinaria para eso. Ya está, que me enrollo. No, o sea, perfecto las dos, porque la cuestión, como vuelvo a decir, y estoy de acuerdo, Telmo, en lo que has comentado, pero hoy día nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos no han podido estar en sitios donde nosotros ahora sí estamos, tenemos otros medios de representación. Cuando hablo de representación hablo de política, no es a qué partido vota uno, ni a qué sindicato, ni a qué jaleo, sino representación en cuanto a lo que tú eres, ¿no? Lo que están enseñados en tu casa, ¿no? Entonces, estamos comenzando a andar, a girar esa subalternización que nos coloca como objeto. Sin embargo, hay creatividades que giran esas narrativas, desde la vista, desde la escucha, desde muchas... Entonces, aquí estamos construyendo, por ejemplo, un espacio de girar esa cuestión. Este espacio es romaní, ron, don, domari, acoger a todas las identidades gitanas. Y creo que es interesante que sigamos comenzando a andar esta cuestión, es decir, de descolonizar estos espacios a través de la mirada romaní. Pues a través de la vista, de la conversación, esa es la estesis de todos los sentidos, de todas las percepciones que son las que provocan el conocimiento, y siempre compartido e intertransferido, ¿no? Entonces, una cuestión para ir a esto, para que localicemos esa mirada romaní dondomari, y es, por ejemplo, transicionar muchas categorías o formas de hablar, el lenguaje que utilizamos. El flamenco nos coloca como objetos, sí o sí, lo siento. El cante gitano, o el cante en nuestra casa, nos coloca como sujetos. Y hay una diferencia entre el cante gitano y el flamenco que es abismal desde su origen. El flamenco surge en sus estructuras actuales, porque los gitanos y las gitanas venimos cantando desde no se sabe cuándo. Pero en sus estructuras actuales, en el siglo XVIII, un siglo y medio antes que eso que es el flamenco. Y no voy a hablar ahora del cantitano, pero el flamenco surge asociado a unos procesos que no tienen nada que ver con los gitanos, que es el orientalismo, el folclorismo, el regionalismo, el capitalismo. Absolutamente nada que ver. Entonces habría que hacer también un trabajo interno. Yo no soy flamenco, como dice la tía Dolores Agujita, que le dije a Poveda. Yo soy gitano. En mi casa no se hace flamenco, se hace cante. Que no son las mismas cosas, ¿eh? Entonces, eso nos coloca y nos gira la mirada romaní en los romaní. Esto nos coloca en los romaní, no en otras narrativas de otros y otras que han hablado por nosotras, sin nosotras y sin nosotras, en estos espacios donde se han construido discursos, representaciones, incluso muchas prácticas que seguimos que son payas, con perdón. Incluso muchas formas que hablamos, ¿no? Entonces, eso de girar la mirada desde la subalternización, no, yo soy sujeto. Mi madre es sujeto, mi abuela es sujeto, mi bisabuela es sujeto. La cuestión es que no he tenido la oportunidad de traducirme ni de hablar por ellas aquí, hablar de nosotras aquí en estos espacios. Entonces, por eso es muy importante esa cuestión de la mirada romaní, de recuperar ese testigo gitano de su tiempo y traérnoslos aquí en memoria presente. O sea, eso me parece importante, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo también quiero puntualizar que, bueno, yo vengo de Jerez, y Jerez de la Frontera, pues hay un grandísimo mestizaje que yo, dialogando con mi familia y también conmigo misma, bueno, el otro día le pregunté a mi abuela, abuela, ¿yo soy gitana? Ella me miraba así, me dice, tú estás manchada, pero gitana no. Y claro, cuando también vino Pastora Filigrana a Jerez, allí al Centro Social La Hierbabuena, digo, mira, es que yo no sé muy bien la comunidad gitana, o tener sangre gitana, o reconocerte, ¿no? O que los demás te reconozcan como gitana, ¿de dónde viene? Esto es algo también de una línea sanguínea patriarcal, porque esto es lo que yo escucho en mi casa. Y me dice, uy, ya estamos con el gitanómetro. Dice, si tú te sientes y has vivido en una comunidad gitana, tú eres gitana.
Y digo, vale. ya entonces ya me voy a bucear yo en mí misma a ver dónde me encuentro, porque claro, mi padre es entreverado y mi madre es paya, es gachí, ¿no? Como decimos aquí. Y es muy curioso cómo mi madre, cuando conoce a mi padre con 13 años, ella no sabe que está con un gitano. Se entera como 2 o 3 años después que le dice, tú sabes que tu novio el Paco es gitano, ¿no? Y se quedó, porque ella, con su mirada antigitana, ella decía que ella no quería estar con un gitano. Pues por decirlo, te tocó, te cayó en lo alto. Y claro, ella entró en casa de mi abuela como una más, porque eso es lo que es la comunidad gitana desde los 13. Y mi abuela la considera a ella como una hija. Entonces, claro, el tema de la identidad que vivimos desde hace muchos siglos, una crisis de identidad, de dónde reconocernos, pues en Jerez yo abrazo la comunidad gitana desde que yo salgo de la universidad realmente, porque yo tampoco soy consciente de dónde estoy, de dónde me encuentro, quién es mi familia. Yo sé que la familia de mi abuela es muy apretada y que la familia de mi madre, vamos, mi madre cuando salió de su casa le quitaron la cama, ¿sabes? Como tu vida. Eso en casa de mi abuela no, es impensable, de mi abuela Rosa. Entonces, yo vengo ahí de esos dos mundos. Cuando yo también trabajo con eso de manijera de la comunicación, yo por ejemplo trabajo llevando las redes sociales del Flamenco on Fire, que es un festival de flamenco que se hace en Pamplona. Fíjate tú. La mayoría de la gente que está en el cartel son andaluces y prácticamente el 60% son de Jerez. Y claro, es allí cuando yo empiezo a socializar desde hace 4 años con que es que yo vengo de una familia gitana y empiezan a llamarme prima y empiezan a llamarme sobrina, como hacen aquí, que es que yo en Jerez no estoy acostumbrada a que me traten así. Porque allí en Jerez, sí es verdad lo que ha dicho el primo José, de que lo de esa mirada o esa convivencia hostil, que yo te quería preguntar, cuando te he escuchado, he pensado, ¿hostil por qué? Porque yo no sé cómo ahora mismo se vive aquí el flamenco, el cante gitano, en Sevilla. Yo escucho de que aquí en Sevilla porque se está perdiendo muchísimo, de que ya no es lo mismo que antes, cosa que en Jerez no es así. En Jerez las peñas flamencas tienen muchísima representación, traen muchísimos artistas, se le da el sitio a los artistas de Jerez, que tú le das una pata a una piedra y salen 3.000 artistas del cante gitano, del baile. En el Flamenco on Fire, por ejemplo, también escuché yo al primo Juan Garrido comentar de que a día de hoy puede haber 3.000 personas en Jerez aprendiendo baile flamenco. ¿Sabes? Algo que quizás, no sé si aquí sucede en Sevilla. No, familia. Yo, por ejemplo, mis primas, las 2 más chicas, me he estudiado en academia. Lo han mamado de mi tía, que es la más flamenca, con perdón. Pero así nos comunicamos y nos entendemos entre nosotros, porque es que claro, cuando yo escucho a Pastora Filigrana hablar de los gitanos, y digo, ¡ay, qué bonito, que bien habla ella también! Llego a mi casa, a casa de mi abuela, y empiezo a preguntarle a ella, digo, ¿qué significa para ti ser gitana? Y ella me dice, me gusta. Claro, y tiene todo el sentido que diga me gusta, porque lo que ella vivió en comunidad, nunca ha estado sola, y a día de hoy, que tiene 85 años, no duerme sola. Están sus hijos, que se turnan. Vale, pues dentro de esa misma mesa camilla, llenita de fotos de toda la familia, tengo al novio de mi prima que dice, aquí no hay gitano, aquí hay flamenco. ¿Por qué? Porque también hay muchos gitanos que dicen que en Jerez se están apayando mucho por ese mestizaje. Y es que realmente cuando también voy allí a Pamplona y hablo con gitanas de la ribera de Navarra, y digo, es que yo soy de Jerez, y claro, allí los gitanos, como también dice Juan José Tellez, son como la aristocracia, ¿sabes? Como son súper respetados, súper bien mirados, todo el mundo quiere ser gitano y gitana, y es como un pequeño oasis o paraíso o como decía Lorca, ¿no? Que es la ciudad de los gitanos.
Entonces, claro, yo creo que también hay como una gran diferencia, no sé, entre Sevilla y Jerez, a día de hoy, de lo que se vive a día de hoy. A ver. Ahora, los que me conocen saben que yo pierdo el pie con Jerez. Yo pierdo el pie con Jerez. De hecho, el primo Luis Santiago me regaló hace una semanita la foto del Cristo a la Aspiración y la Virgen del Valle. Que, es decir, para mí Jerez es una locura y se respira de otra manera. Y además le dicen frijones a los frijones, cosa que, bien. Pero yo cuando hablaba de la mirada hostil, yo no me refería solo al flamenco. Me refiero a la mirada hostil del propio sistema Estado, que nos mira, si es que nos tiene que mirar, de una manera por encima del hombro. Nos miran con superioridad. Nos miran y dentro de esas narrativas en las que te dicen y te hablan, ¿no? del mestizaje, de lo bien que se vive en Jerez. Yo no te puedo hablar de mestizaje porque yo, mira, padre, madre, abuelos, bisabuelos. Yo no sé ser de otra manera porque ando gitano, me he visto gitano, como gitano y moriré siendo gitano. Pero no obstante, a mí eso no me ha impedido, bajo ningún concepto, tener influencias con otro tipo de cultura. Yo no tengo para eso ningún tipo de problema, ni en mi casa se ha hecho algún tipo de impedimento para eso. Sin embargo, cuando tú te vas dando cuenta, cuando vas siendo más mayor, te das cuenta que es el propio sistema el que te hace que tú no estés representado, ¿vale? Llegas a la universidad y yo ahí ya empezaba a sentirme más solo que la una, más solo que la una. Decía, esto es muy grande, esto no es mi barrio. Y terminé la carrera y con el mismo regusto, y conocí a 2 gitanos. Y por los 2 gitanos, pues hacía como hacía en el instituto, intentar de hacer piña. Pero aquellos gitanos, de alguna manera, porque el propio sistema nos va mandando, ¿no? Nos va haciendo más individualistas y miraban también un poco por sus propias conveniencias. Los gitanos, normalmente, como tu abuela, vivimos de una manera colectiva, lo vivimos de una manera grupal, no sabemos diferenciar. Por eso el primo Antonio Ortega, cuando dice los gitanos no tenemos familia, somos un bosque, hasta incluso mi prima pastora filigrana me toca porque fue su padre, en paz descanse, fue mi padrino, ¿vale? Por eso en muchas ocasiones pues, nos ponemos a hablar y le digo, prima, que tú estuviste en mi bautizo. Fíjate si es curiosa la cosa, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro del flamenco, por ir terminando este capítulo, dentro del flamenco, inclusive en Jerez, los gitanos no estamos en los puestos de decisión, no estamos en los puestos ni en los, podemos decir, ¿no? Número de personas gitanas que deciden y construyen flamenco desde la perspectiva falla, ¿vale? Dentro del propio sistema, pues hay organismos que deciden, hay otros organismos que legislan. La ley del flamenco, ¿cuántas personas gitanas ha habido para hacerla? El número de veces que yo le he hecho una búsqueda personal a la ley del flamenco para ver cuántas veces se cita la palabra gitano, gitana, gitanos, gitanas. Es decir, le concedo 4 variantes. No he puesto romaní porque evidentemente no lo iban a poner. Se nos cita 3 veces. La primera vez, cuando salió el borrador, se citaba una sola vez. Y en mucho tuvo que ver el primo Antonio Ortega. Que la enmendé. Que la enmendó. Cuando sale el borrador, ¿vale? Facalí también enmienda. Y participamos en la comisión a posteriori. No pudimos participar en los inicios, en las comisiones de la creación de esa ley del flamenco. Entonces, es el propio sistema el que a ti, tú eres, por decirlo y para que se nos entienda todavía mejor, el que canta y el que baila y lo hace fenómeno. Pero el que decide no.
el que decide, desgraciadamente, pero en política tampoco. El número de gitanos y de gitanas en la historia española decidiendo leyes, ¿cuántos ha habido? Juan de Dios, Ramírez Heredia, y que yo sepa, así como de corrido, creo que han sido 6 personas gitanas, frente a más de, no sé, si hay 100 diputados por cada legislatura, y ha habido, estamos en la legislatura 30 y algo. Yo soy de letra, no soy de número. Muchos, muchísimos. ¿Qué más da el número? Frente a 6, 7 personas gitanas que tengan capacidad para llegar a legislar. Bueno, pero entonces el propio sistema el que te hace que tú seas subalterno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque claro, a mí mis compañeras de Facalí me dicen, muy bien, ¿qué se puede hacer? Lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, para intentar de revertir esa situación. Convertirnos, de alguna manera, en sujetos dentro de nuestras posibilidades. El tío Ramón, por ejemplo, lo lleva haciendo por la fotografía, porque fotografía gitano. Esa postura del Funi no se puede coger si tú no sabes de cante, de baile y en qué momento. También lo ha hecho la Hermandad de los Gitanos. Ha sido, que yo sepa, de los pocos gitanos que han estado fotografiando la historia viva de la institución gitana más antigua del mundo. Eso, el tío Ramón. Cada una de las personas que estamos aquí tenemos responsabilidad porque podemos revertir la situación. El primo Miguel Ángel Vargas, junto con Araceli, creando este espacio, es una manera de resistencia, es una manera de hacer esa contranarrativa. El primo Iván con las clases, investigando, publicando, el primo Antonio escribiendo, que hace crónicas que son para comérselas. El único, creo, o de los pocos gitanos que está haciendo crónicas diarias de la Bienal de Flamenco. De los pocos. Juan Garrido. Juan Garrido. Por eso he querido siempre, porque cuando tú intentas hacer crónicas diarias, Juan Garrido. ¿No? Bueno, tiene mucho aquí. Sí, sí, está cubriendo la vida. Pero no hace crónicas diarias. Bueno, pues, yo me refería a eso, ¿no? A las crónicas diarias. Y hablamos de los que estamos aquí, seguramente, pues cada uno dentro de su... Esto no significa que seamos solo los gitanos, que me gusta esto mucho referenciarlo. Aquí no se trata de gitanos versus payos. Aquí la cosa es antirracistas frente a racistas, ¿vale? Y aquí sí que englobamos mestizos, agitanados, agachonados, me da igual, el que sienta de alguna manera, se sienta gitano o sienta la responsabilidad de revertir la situación, es un sujeto de acción que puede revertir la situación. Justamente la Noelia Cortés, que habla de expropiación cultural. Es el primo Rafael Rodríguez, eso. Esa expresión del primo Rafael Rodríguez. De la expropiación, de cómo hacía el novio de mi prima, ¿no? De borrado del tema de que los gitanos son los que crean el cante, el baile. Por eso digo, prima, disculpa, que es tan importante la cuestión del lenguaje. Mestizaje híbrido, que había hablado. Hablar de mestizaje híbrido es racista. Fíjate, el trabajo que tenemos que hacer incluso. ¿Por qué? Porque estamos trasladando cuestiones que son fenotípicas, genéticas, a cuestiones biológicas, a cuestiones que son socioculturales. Y las cuestiones genéticas no explican las cuestiones socioculturales. Ser, sentir gitano, lo que hablamos, respiramos, amamos los mismos gitanos, comemos gitanos. Sabemos que no es una cuestión de, a mí en mi caso me dice que yo soy gitano, yo soy mi familia gitana, yo no me pongo a... Que si nos ponemos a rascar, que tenemos que ver también, el primo, que si los puya, que si los culata, que si el tenido tierra, seguro que el padre empezamos por algún lado, nosotros la veo que por parte de padre, por ahí. Entonces, aquí, esa es una cosa. Todas estas fotos del tío Ramón, ¿dónde está ahí? El mestizaje, la hibridez, son gitanas, son romaní. ¿No? Aquí huela mi abuela, como dice el primo Antonio, ¿no? Cuando habla de la iglesia de los gitanos, esta es nuestra casa, estas son nuestras casas y nuestras familias. Aquí huela mi abuela, tu abuela, la tuya. Entonces eso es muy importante a la hora de girar. Otra cuestión importante del flamenco que creo que es, por eso digo que hay que empezar a desprenderse de la cuestión del flamenco de Jerez, que si esto, de los mantras de que en Andalucía los gitanos donde mejor vivimos, no sé qué. Yo, y esto es del primo Miguel Ángel, no mío,
cito a él, mientras los gitanos y las gitanas vivamos 10 años menos en el mundo, mientras se sigan esterilizando a mujeres gitanas en países europeos y en muchos sitios, mientras sigan existiendo progromos contra los gitanos en muchos sitios, mientras nos cueste trabajo, sea profesor de universidad, que esta misma es alquilar un piso, independientemente de la nómina que tenga, encontrar mucho trabajo, el flamenco queda en un segundísimo, tercer plano. Tenemos que estar aprovechados, vuelvo otra vez donde estamos, las miradas, las creatividades de nuestros sabios, de nuestras sabias, para llevarnos a estas narrativas, a estos nuevos contextos, a estas nuevas tecnologías y darle sí ese discurso, esa representación y esas prácticas que somos gitanos y gitanas. No pues algo que nos podemos desprender a poquito, oye que estoy aquí, me voy a poner otro. No, estoy gitano aquí o en Piquín. ¿No? Como dice mi madre. Entonces, pues, ahí es donde está la cuestión de la mirada, y eso no es excluyente. Quienes nos conocen de verdad, todo lo contrario, en nuestra ontología cultural somos un pueblo abierto. Lo que hay es que saber cómo conocerlo, y eso es importante en el contacto y encuentro, igual que si te gustas con otras personas diferentes culturalmente, ¿no? Entonces creo que estos espacios son importantes para eso, ¿no? Y la cuestión de traducir, que es lo que estamos haciendo, de mirar aquí en estos espacios, que lo que hacen estas fotografías, la cuestión de a dónde nos lleva la mirada, que también es lo relevante que nos lleva la mirada del tío Ramón. Y es que todo el tiempo que estamos aquí llevamos hablando de lo que yo digo, nuestros lugares de enunciación vernácula. Y ahí es donde nos tenemos que enunciar, no en Bourdieu, en Clifford Geertz, en estos payos, en estos ambos, con perdón, que no chanelan, que no saben de nuestras cosas, con todo mi respeto. Si lo tengo que utilizar, estarán subsumidos, es decir, detrás de mi tata Rafaela, de mi gente, de los nuestros, de las nuestras, que son los que saben de estos temas. Entonces estamos hablando de nuestras abuelas, de nuestras formas de comer, de nuestras formas de vivir, de vestir, de musicar, de relacionarnos. Esa es nuestra potencia creadora, resignificar los contextos, los tiempos como transmutación. Entonces, creo que es importante también quitarse y no hay complejo. Tú eres gitana, prima, tú sabes que eres gitana, tú vas complejo, ¿qué tal la palabra? Tú entiéndeme, no hay... Complejo porque es complicado, ¿eh? Allí en Jerez. Cuidado. Pues por eso... En mi propia familia. Que yo le digo a mi madre, yo soy gitana, me dice, se ríe de mí, ¿sabes? ¿Tú qué vas a hacer? Por eso digo que dentro de nosotros y de nosotros mismos no podemos seguir reproduciendo lo que han dicho otros y otras de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque ¿por qué tenemos que asumir nosotros los conflictos que tienen ellos? ¿Por qué tenemos que proyectar? O sea, también primero Miguel Ángel en el espejo y devolver la mirada. No. Que me deje tranquila. Que me deje tranquila. Que me va a decir tú a mí que no me conoces lo que yo soy. O cómo siento. Esa estandarización, y otro problema del flamenco, de los sentimientos. Una cosa de la blanquitud, vaya, de la ciencia occidental, del conocimiento occidental, cómo cada persona sentimos diferentes, incluso siendo personas de la misma familia. Que es cierto que si estamos en el mismo grupo cultural hay cosas, ¿no?, que sentimos, percibimos, pero no existe, todo el mundo no siente igual, ni percibe igual, ni se emociona igual, ni transmite igual, ya está bien. Entonces, intentemos, a través de estas miradas que nos ofrecen nuestros mayores, descolonizar todo ese tipo de representaciones, porque será la primera forma de liberarnos y de decir a los demás, no, si nosotros somos sujetos, aquí estamos, tenemos conocimiento válido, sabias, métodos de validación, historias propias, que no son las de los Estados-nación, nuestros héroes ni nuestras batallas. Sí. Un aplauso. Por eso, pues, no. Bueno. No. Está perfecto. Si queréis, abrimos aquí un turno como de preguntas y eso, o de comentarios. ¿Veis? Con confianza, que estamos en casa. ¿Vale? ¿Estáis bien? Sí. Y pues venga, pues abrir las manos, venga. Hago yo de azafata. Gracias por esta conversación tan interesante. Yo solo quería que antes apuntar una cosa, José, que había comentado del papel de los gitanos durante el conflicto civil y demás, la guerra civil.
Y bueno, yo estoy haciendo ahora un programa de residencia en Granada que se llama Los Cientos y lleva 4 ediciones y nunca ha ido con gitanos. Yo creo que porque a los gitanos realmente no nos ha interesado mucho ese planteamiento quizás. Pero bueno, ahí estoy. Y nos llevaron a ver el Museo de Falla el otro día. Y bueno, Falla, y también hemos citado a Lorca, y en Granada es imprescindible como la referencia a ambos, pues han trabajado como tantísimos otros artistas con la imagen de los gitanos sin ser gitanos. Y una guía turística, licenciada en Historia del Arte, nos hizo una visita guiada a una habitación donde dentro del museo, cerca de los archivos, pues tenían lo típico que hay en una exposición, ¿no? Varios objetos, fotografías y un número de cartelas, ¿no? De cartelitos. La señora pues, fue muy apasionada, estuvo como 1 hora hablando. Y bueno, hablar de Falla y no referirse a los gitanos es un poco imposible, porque temáticamente los gitanos estamos siendo aludidos constantemente desde ese punto de vista del exotismo y del fetiche de aquellos años, ¿no? En el caso concreto de Falla también muy ligado con el nacionalismo católico y el regionalismo, el folclorismo y todo esto que viene de muy atrás. Entonces había un momento en el que se habló de Pastora Imperio porque reprodujo una de sus obras más conocidas, la protagonizó durante 10 años, pero realmente ella, porque era imposible no citarla, fue la única gitana que se nombró con nombre y apellidos. Luego hubo una referencia a El Loco, no me acuerdo si no me equivoco, se llamaba Félix, que lo llamaron El Loco nada más, y no había ninguna cartela. La señora quiso comentarlo, pero de hecho luego lo comprobé, otros compañeros de ella cuando hacían la visita ni lo nombraban. Después llegamos al tema del Cantejondo, por el tema del concurso de flamenco, que precisamente ahora me estoy leyendo el discurso de Lorca, pero todavía no lo he acabado. Y esta chica dijo que, primero, ella no sabía de música en general, eso la guía, en la casa del museo de Falla, y de flamenco en particular. Entonces, ella quiso explicar lo que entendía era el concepto de cantejondo que manejaba Falla, ¿no? Y bueno, el tema del Salvador Blanco estaba detrás todo el rato, o sea, aquí la cosa más importante es que gracias a estos payos pues no se había perdido el flamenco que se iba a perder, ¿no? Según ella. Y luego pues llegamos al tema de la guerra civil y entonces dijo que era imposible no hablar de la guerra civil, obviamente, porque Falla abandona España al final de su vida, se va a Argentina y porque Lorca, como todos sabemos, pues lo mata. Entonces decía que Granada en realidad no tuvo un momento de resistencia muy destacado, excepto por los gitanos del Albaicín. Y entonces se nombró allí a los hermanos Quero. Pero no había tampoco ninguna referencia en ninguna cartera. Y hubo un momento que además yo estaba hablando con ella porque Sara me estaba pidiendo que le pasara datos para la mesa la semana que viene que tenía que arreglar. Pues hubo un momento que ya tuve que decir, mira, yo no sé cuánto tiempo llevan aquí estas cartelas, pero estos amigos gitanos me interpelan y me hacen sentirme, pues, me asquean, me hacen sentirme ofendido, me parece muy feo, ¿no? Que estéis hablando de personas gitanas sin que haya ninguna mención a estas personas y sin que el discurso pues esté adaptado a lo que estos últimos años, que no son pocos, pues están trabajando primos y primas que son figuras destacadas en el ámbito académico y demás. Y me dijo que las carteras llevaban 20 años sin actualizarse. Sí. Y como que agradecía la mención, pero que ella no veía que realmente estuviese haciendo nada, digamos, que pudiera ser ofensivo, ¿no? Pero bueno, para mí fue solamente un ejemplo, ¿no? Pero me parecía que venía un poco a colación. Gracias, Jero. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ramón, ¿qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te parece la excusa de tu exposición para hablar de estas cosas tan profundas? ¿Qué te parece que hayamos usado tu foto, tu trabajo, para hablar de estas cosas que estamos hablando? Tú sabes que a mí me gusta pasar desapercibido. Después aquí porque es demasiado toro en lo alto. Se me ocurre hacerle muchas preguntas, pero tampoco lo quiero meter en el frente porque sé que lo pasa mal. ¿Tú sabes, Miguel Ángel, que Ramón no podía pasar desapercibido vestido de nazareno?
Por los ojos y por ese color. Tú imagínate cuando él iba vestido de nazareno, ese morado tan característico, esa túnica tan blanca, cogiendo ese cirio morado, ese gitano, con esa mano tan negra, y ahora los ojos más claros que yo he visto. Así que, Ramón, tú no has podido pasar desapercibido nunca, ni de nazareno, ni de nazareno. A mí sí se me ocurre una pregunta para los dos, para los tres, que es, asumiendo el marco, asumiendo que existe el marco de la representación de los gitanos en el flamenco, en la que, como habéis dicho, la mayor parte de las veces no tenemos una posibilidad de hacerlo desde la primera persona. Asumiendo ese marco, que muchas veces es violento, por la mayor parte de las veces es violento, existe ese marco, ¿no? ¿Vale? Y lo usamos, ¿no? Lo usamos para otras cosas. Es decir, no sé si me estoy explicando, es decir, asumiendo que existe el marco, que por mucho tiempo va a existir el flamenco, y que van a existir los debates sobre el flamenco, si está peor, si está mejor, va a seguir ocupando espacio, porque va a seguir ocupando espacio, porque tiene todos los recursos del mundo, del flamenco. Asumiendo que existe ese espacio, ¿qué hacen? ¿Qué planteáis? ¿Qué cosas de las que ya estoy haciendo? Pero, ¿cómo veis que qué estrategia podemos usar para seguir girando? Para seguir cuestionando. A mí realmente, que es algo que hago mucho con mi abuela, pues darle un micrófono a las tatas, ¿no? Y escuchar a esas señoras de toda la vida que bailan sentadas y realmente escuchar sus historias, porque bueno, es algo que también tienen ellas de toda la vida, que a mi abuela que mi abuela es conocida porque El Hormiguero le quiso hacer un homenaje, ¿sabes? En 2018, si lo buscáis, el fotomural de 12 metros en la parroquia de Madre de Dios, y eso fue porque yo trabajaba por entonces en La Voz del Sur y tenía esta peso de actualidad que mi abuela tenía que irse de su casa de vecinos de toda la vida, donde tenía esa renta antigua, porque se caía la casa y había cortes de luz. Entonces, bueno, el hecho de mi abuela, pues le empecé a hacer un Instagram a ella, a partir de 2018. Y lo que hacía era grabar sus momentitos, grabar sus refranes, sus frases hechas, su vida. Y cuando conocí a Mar Gallego, que es la que acuña el concepto de feminismo andaluz, le dije, no, porque mi abuela, yo estaba todo el rato con mi abuela en la boca, porque mi abuela, ay, tu abuela, yo he visto ese vídeo. Y me dijo ella, pues a mí me gustaría entrevistarla. Entonces yo fui a mi abuela y le dije, abuela, que hay una mujer que te quiere entrevistar, que quiere contar tu historia. Y me dice mi abuela, pero yo tengo una historia. Y es ese pensamiento, ¿no?, de muchas de nuestras abuelas y de las tatas, de que como que ellas no tienen nada que contar. Y para mí lo tienen que contar absolutamente todo. Y tienen ellas mismas que ponerse aquí en una mesita, que yo estaba a punto de traerme a mi abuela, que me lo dijo José, tráetela. Pasa que ella estaba un poquito... Yo me hubiera sentado, hubiera hablado ella. Vamos, un micrófono para ella. Y que ella hable por sí misma, que es lo que yo muchas veces intento hacer, ¿no? O por lo que hago con ella con el podcast, preguntarle y romper, hacemos muchos conflictos de su imaginario y el mío, porque yo me he criado también en un imaginario muy, muy capitalista. Uno de los podcasts hablamos de los andos, del parné, y yo le pregunté, abuela, ¿tú alguna vez has soñado con ser rica? ¿Fuiste tú? Porque yo de chica sí he soñado con eso, porque a día de hoy las generaciones que vienen ahora sueñan con manejar muchos burdeles. Y ella en su vida, ella como también que le hizo un documental a ella y a mi abuelo Paquito el pintor, yo le dije, abuelo, ¿tú qué sueño? ¿Tú qué has soñado cuando eras chico? Sueño ninguno, tú colocarte para llevarte un plato de comida a la mesa. Ya está, ¿tú qué vas a soñar? Con trabajar poco y vivir mucho, ¿no? Que era lo que siempre han pensado y es, yo creo que la filosofía de los gitanos. Y la filosofía de la que yo quiero beber, por eso también
tengo el podcast con mi abuela. Realmente, para escucharla y decir, eso es lo importante, eso es lo que yo quiero. Mi gente, la gente. Yo no quiero tener, yo qué sé, un piso en la playa. La verdad, no tengo esa ambición que sí veo que tiene, por ejemplo, la generación de mi padre. Mi padre siempre dice que mi abuela no ha querido prosperar. Porque, ¿qué es lo que tiene él en su imaginario de qué es prosperar? De tener una casa. ¿Qué es lo que tiene, eh? ¿Qué es lo que quiere para mí también? ¿Qué es lo que tiene mi hermano, que es mayor que yo? Entonces, bueno, hay que estar todo el rato cuestionándose y preguntarle a las que saben que son ellas, diría yo. Las que sostienen la vida de estos. Estaba pensando que uno de los que sigue siendo referentes, autoridades incluso, cuando uno abre un libro de historia de flamenco, normalmente suelen empezar con George Borrow, un inglés que estuvo aquí en España en 1830, que publicó 2 libros, Los Cincalís, una historia de los gitanos de España, y otro es La Biblia que España. Los Cincalís se tradujo en el año 31 al español, pero sin embargo se tradujo a otras muchísimas lenguas. Y además, quien hizo la traducción fue Manuel Azaña, presidente de la República. Pues ese libro, que se sigue usando como referencia y que es quizás el libro más reeditado para la bibliografía del flamenco, en el prólogo dice: los gitanos no tienen historia. Como los pueblos felices. Pero los gitanos están aquí. Como los pueblos felices. Los fenicios han acostado. Ahí es donde creo yo que debemos estar, ¿no? Si lo primero Claudia, pues que está escribiendo un libro ahora, ¿no? Pero rescatando historia, con sus líneas esenciales. Ahora en mi caso, que lo sabéis, como psicóloguista, estamos en microhistorias gitanas. Microhistorias gitanas se llama. Bueno, que el título se llama también. El libro se llama así también. Loli, que sabe que estuvimos con el otro día, con la Teodolia. Y entonces esa es la cuestión, ¿no? Ahora que qué podríamos hacer, no sé más. Escribir nuestras historias, las que se ha contado en nuestras casas, para que no se pierdan, para que esté para las nuevas generaciones, eso que hablo de memoria presente. Escribir nuestras historias, es que las han escrito otros y otras. Es que en los libros de historia, en los colegios, en las iglesias, da igual, en cualquier sitio, lo vuelvo a repetir, se habla de nosotras en lugar. Nosotros no hemos escrito, yo tengo una historia que contar, una no. Entonces las historias que estamos rescatando, la historia de algunas, creo que también, hablan de eso. En nuestras casas, no lo sé, no se cuentan cuentos, se cuentan microhistorias de familiares, de anécdotas que fueron muy relevantes, no sé qué, o algo que te pasó y es sumado otras historias, y te acuerdas del tío no sé qué, o al primo que le pasó no sé cuánto, a mi abuela no sé qué, o a mi tía. Y hay que recuperar eso no como una cuestión solamente descriptiva, sino lo que estamos hablando aquí durante todo el tiempo, ¿qué es lo que hay debajo de eso? Y esto, antropología, historia, economía, política, hay formas que están apareciendo en esta cuestión del cuento de la microhistoria, de alejarse de la guerra civil y de las guerras mundiales, por estrategias que utilizaban las mujeres gitanas, que siempre han sido vanguardia, claro, ese tipo de cuestiones que ahora que nos estamos contando nosotras es cuando nos van a poder conocer, aquellos que van por nosotros. Entonces podemos entrar en otra tesitura y girar a esa, que es un proceso lento. Claro, es que los nuestros, las nuestras, han ido plantando semillitas y ya no crecen. Unos porque la pisan, otras porque no llueven, otras porque... Ahora las que van creciendo, estamos ahí, pues, sabemos que no es sencillo, que eso requiere su proceso, su maduración, pues en ese proceso estamos. Yo es que siempre pienso en esperanza, en que las cosas se pueden, y si son así, se cambian, se transforman, se resignifican si no mueren. Si algo no cambia, transforma, al final mueren. Entonces creo que la cuestión de escribir, de reescribir, de contar a través de los nuestros y de las nuestras, estas historias y ponerlas en estos lugares. En nuestras casas da igual, solo hablamos nosotros en nuestras casas y no hay ningún problema, estamos hablando de estos lugares. Pues traerlo aquí, nuestro discurso, claro, hay que darle una para que todo el mundo lo entienda, porque todo sí, si no, pues vamos a hablar para nosotros mismos, nada más, ¿no? Tontería, ¿no? Comunicarse implica, ¿no? Como entenderse. Entonces creo que esa cuestión de escribir, de que ellas y ellos escriban,
esta historia y ponerla aquí encima de la mesa creo que puede ser un elemento muy importante. Creo que eso es lo que estamos haciendo aquí, creo que es lo que hace el tío Ramón aquí y podemos girar al otro lado de la narrativa ese tipo de historias. Un ejemplo claro de eso que estamos hablando, o sea, en esta foto que está aquí atrás de Ferrate, Pedro Peña, sobrino y su hermana de Ferrata, Ramón, cada vez que la muestra, ¿no? O que aparece en tu pantalla, él siempre cuenta que él se acuerda de qué era lo que estaba cantando Ferrate cuando hizo esa foto, que es: yo tengo una queja con Dios, lo que a mí me está pasando no me lo merezco yo. Entonces, ahí unimos el oficio, esta cosa que dice el tío Ramón: a mí no me interesan las piedras, a mí me interesa la gente que está en el escenario y que tiene algo que decir y como decíamos antes, conoce el código para saber en qué momento le tiene que hacer la foto para saber en qué momento es como que... Entonces, bueno, eso es también, ¿no? Cómo contarnos otras historias, que no son solamente la historia oficial. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, quería decir que la cuestión, evidentemente los gitanos no somos solamente el flamenco, y de hecho hay muchos gitanos que no son flamencos, que son de otra parte de España, que parece hasta que les molesta mucho que nosotros tengamos ese recurso y lo utilicemos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en esa cuestión porque me parece que hablar del flamenco es algo fundamental, dado que, como bien ha dicho el primo Iván, nosotros le llamamos cante gitano, a lo que otros llaman cante flamenco, y para que nos entiendan, los que no son gitanos, pues utilizamos esa terminología más estandarizada, no más universal. Se habla de la poca representatividad que los gitanos tenemos en los estamentos públicos. Yo no sé si ustedes saben que la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, que tiene 18 miembros, no tiene ningún gitano. Bueno, dicen que hay un gitano de 18. Que la Cátedra de Flamencología de Córdoba hace una programación, los años estos anteriores ha estado haciendo programaciones en las que ha habido 50 y tantos participantes, y a los gitanos no nos han puesto en el lugar de donde nos podemos pronunciar, sino dando masterclass, los músicos, ¿no? No nos dejan el sitio de la palabra. La Bienal de Flamenco de Sevilla cumple 46 años, no ha habido nunca un director gitano, ni siquiera en el consejo asesor hay gitanos. Ahora hay representación de instituciones y con todas las instituciones gitanas que tenemos no estamos representados tampoco. En la Junta de Andalucía tampoco hay en el Parlamento ningún gitano. Y si seguimos así, pues podemos estar aquí hasta mañana, pero por la cuestión del flamenco me refiero. A tenor de todo esto, en un momento de revelamiento, pues un grupo de gitanos decidimos tomar una acción política, irnos al Parlamento, hacer una ronda de contacto con los partidos que nos representan para ver si nos ayudaban a poner en marcha un documento oficial donde se les reconociera eso a los gitanos. Lo llegamos a hacer, lo conseguimos. Queremos decir que la ley del flamenco, no me siento orgulloso de ello porque lo más antigitano que hay es una ley, y lo más antiflamenco también es una ley. Pero nosotros queríamos estar representados por lo menos oficialmente y que eso posibilitara que en estos estamentos que estoy hablando, incluso en los institutos, ¿no?, se tuvieran por ley en cuenta a los gitanos. Era una estrategia que necesitábamos poner en marcha. Después la ley del flamenco ha ido por otros derroteros y pese a que la hemos enmendado y hemos hecho las enmiendas, pues sigue por otros derroteros, pero sí es cierto que estamos representados. Pero que eso fue a instancia de un grupo de gitanos que en una declaración institucional lo dejó plasmado en el Parlamento de Andalucía y se aprobó. Eso que quede claro, porque después no nos han echado cuenta. También hay que decirlo, que después no nos han echado cuenta, ¿no? Estas cuestiones son importantes que se sepan porque nosotros no estamos en el sitio donde, como aquí está ocurriendo, ¿no?, como estos encuentros que a mí me parecen muy interesantes porque nos lleva a la reflexión y en vano, nos perdemos en tantas cosas que tenemos pendiente de decir que la mirada queda en un lado porque hay otras necesidades y eso me parece muy interesante, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hace poco, con dinero público todo esto,
que todo esto se hace con dinero público. Hace poco se ha puesto en marcha un ciclo que se llama Flamencolet, donde había 51 participantes y solo una persona gitana, nuestra prima Noelia Cortés, que es una poeta magnífica. Pero yo digo, si en un ciclo que habla de literatura y flamenco no estamos los gitanos, que somos la gran parte de los compositores, de los autores de las letras gitanas, no ya de los tiempos pretéritos, sino de las actuales, nos podemos ir desde lo más atrás hasta cualquiera de los chavales que componen ahora, ni Cortés. Bueno, nosotros aquí en el barrio, por ejemplo, tenemos a Melchor Santiago, que tiene 700 temas registrados, que han cantado gente como Rocío Jurado, Camarón, La Susi, en fin. Y eso es literatura, eso es poesía llevada a la música, pero no estamos representados. El primo Don es escritor, el primo José y muchísimos más. Laje, muchísimos más, para no hablar de mí, que tengo 11 libros publicados, ¿no? Que tampoco tuve cabida en ese espacio. Yo me he manifestado públicamente en el emisor de radio en Radio Nacional, donde colaboro, y también se lo he hecho llegar a las instancias públicas del Ayuntamiento de Sevilla, y lo que dicen es que no saben si tiene que haber gitano o no. Quiero decir, ellos no tienen en cuenta la cuestión gitana en la representatividad. Si la tienen en cuenta, gracias a Dios y a la lucha que han hecho las mujeres feministas, los hombres feministas, con las mujeres. Si se presenta un programa donde no hay mujeres, entonces ellos dicen tiene que haber mujeres. Y las mesas tienen que estar compensadas. Afortunadamente que eso sea así, ¿eh? Pero sin embargo con los gitanos, que somos parte fundamental del flamenco, no. Son datos que quiero que ustedes sepan, porque muchas veces cuando nos quejamos se creen que nos quejamos por gusto. Y no nos quejamos por gusto. Nos quejamos porque nos tenemos brillado. Gracias, Antonio. Tú lo has explicado mucho mejor que yo. Yo decía eso de el flamenco va a existir y como existe, pues ¿qué hacemos? Entonces ese es el debate. Es como que va a existir, por desgracia o por suerte, va a estar ahí. Entonces ¿cómo lo impugnamos? La batalla es complicada, porque partimos de que los gitanos en toda Andalucía somos ignorados, no solo por la expropiación del flamenco. Además yo llamo flamenco porque esa palabra la he utilizado desde pequeño para referirnos o hablar con otra gente que no son gitanos. Digamos que lo utilizábamos como un medio de suavizar el que no nos increparan con la palabra gitano. Porque sí es cierto, yo soy de Lebrija, y en Lebrija a ningún gacho se le ocurre referirse a nosotros como, oye gitano, porque saben de sobra que no nos gusta. Primero porque no creemos que la palabra de gitano sea despectiva en estos tiempos, pero sí el que nos la dice. Entonces hacemos esa parada de inflexión de decirle, no, tú me llamas como me llamo. Y si no lo sabes, lo preguntas. ¿Vale? Eso partiendo por ahí. Y decía que es imposible, bueno, no es imposible, porque hay varios factores en los que pecamos. Una es que no nos unimos realmente como debería de unirnos los antepasados, que se comunicaban entre grupos y grupos de pueblos y pueblos, se reconocían y se hablaban y se notificaban de información de otras localidades. No ocurre, eso hoy día no ocurre. No ocurre porque la sociedad en la que vivimos lo ha hecho posible, nos ha distanciado y nos ha separado. Y la parte positiva, que yo creo que es que justamente todos remamos hacia la misma dirección. Todos, cada vez que tenemos un micrófono en la mano, cada vez que tenemos la oportunidad de identificarnos, lo hacemos. Y en voz alta y explicándolo de una forma que nos entiendan. Porque lo que sí es cierto es que la mentira que han contado los gachos, desde los Reyes Católicos, bueno, y mucho antes, se la cree todo el mundo. De hecho, la anécdota es muy sencilla, que estando trabajando en cualquier sitio, yo me recuerdo trabajando un día en el campo, que yo estaba trabajando en el campo, una compañera dice, pues yo no quiero un gitano en mi vida ni verlo cerca. Digo, coño, pues no me hables. Dice, ¿cómo? ¿Tú eres gitano? Digo, ¿qué pasa? ¿Que si no vengo con los burros, las carretas y no soy gitano o qué? O sea, esa percepción que tiene la sociedad en general de que los gitanos somos otra cosa, es así, abundantemente.
y en particular la institución pública no solo nos engaña, nos desprecia. ¿Por qué? Para mi humilde opinión. Porque tenemos capacidad de resistencia, capacidad de creatividad por encima de muchas personas. Porque yo creo que nuestros genes antepasados, nuestras luchas, nuestro ingenio para poder sobrevivir nos ha hecho tener una mentalidad y un pensamiento que trasciende lo que tienes enfrente. Yo creo que antes de nosotros abrir la boca, ya hemos pensado no solo a quien tenemos enfrente, sino lo que puede ocurrir. Yo creo que esa forma de entender el acontecimiento previo a lo que vamos a decir es muy importante. Y decía que es muy imposible porque necesitamos esa unión. Hay muchas asociaciones gitanas, por todos sitios, en Sevilla, en Granada, en todos sitios, pero no tenemos la comunicación necesaria que tenían nuestros ancestros para poder remar todos en la misma rueda, o en el mismo barco. Ya que hemos utilizado la palabra del mar. En Lebrija pasa un poco como en Jerez. Llevamos los dos la página Lebrija Flamenca, que casi todos los días me pregunto por qué no se llama Lebrija Gitana. Y no se llama Lebrija Gitana porque la queríamos abrir un poco más a otros públicos y por eso se llama Lebrija Flamenca. Pero cuando empezó hace 10 años la página, había que pedir un poco perdón cuando se decía cante gitano, en un pueblo que lo único que tiene es cante gitano. Y que la peña flamenca se llama como el único cantador payo que hay en Lebrija, que es Pepe Montaraz, que canta estupendamente, tiene un pedazo de carrera el hombre, y lo quiero mucho, es un viejito ya, pero que la peña flamenca de Lebrija se llama como el único cantador no gitano que hay en Lebrija, ¿no? Entonces nosotros empezamos con el flamenco y vimos que a través del flamenco podíamos contar otras historias, bueno, por lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que hicimos con Lebrija Flamenca fue una exposición de fotos que se llamaba Familias Gitanas de Lebrija. Entonces nosotros cogimos a las familias gitanas que tuvieran más de 4 generaciones vivas y lo fotografiamos las 5 generaciones en la misma foto. Cuando fuimos al ayuntamiento a pedir el local para hacer la exposición, nos dijo la alcaldesa, ¿y por qué la familia gitana? ¿Y por qué no mi madre, por ejemplo? Que también es bisabuela. Y le digo, hombre, pues porque la historia de tu madre ya está más que contada. Nosotros estamos contando ahora otras historias. Y era la primera vez que se visibilizaba, fíjate que Lebrija tiene gitanos, tiene familias gitanas de toda la vida, ¿no? Como cuando dice, están integradas. No, él me pregunta a mí, ¿tú estás integrado bien en Lebrija? ¿No? Digo, yo sí, claro, él no es el que se ha integrado en Lebrija, sino yo lo que he llegado después. Entonces, era la primera vez que se ponían las familias gitanas en una exposición. Aquí están, y son parte de Lebrija, parte de Andalucía. De hecho, lo de llamar al flamenco nuestro, yo alucino cuando en Lebrija dicen el nuestro, o cuando en Andalucía se dice nuestro. Porque yo quisiera saber de mis compañeros de trabajo o de mis compañeras periodistas de facultad si es de ellas o de ellos el flamenco. Le dicen nuestro flamenco, el presidente de la Junta de Andalucía, nuestro flamenco. Yo de chiquitita, que yo sepa, yo no cantaba flamenco en mis fiestas, para nada, cero. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que pedir perdón cuando se dice nuestro? Y un poco pasaba hasta en Lebrija, hasta en Jerez, que son poblaciones que tienen una gran cantidad de gitanos en la población, ¿no? Y a través de Lebrija Flamenca es como hemos llegado a Ramón Amaya, y esas son las cosas bonitas que nos pasan llevando la página. Es verdad que vamos a la Bienal, que vamos a los escenarios. Los escenarios cada vez nos interesan menos. Nos interesan cuando pasa lo que pasó el jueves con José Valencia, que reivindicó su identidad y reivindicó su cante gitano en el escenario. La mitad de la gente no lo entendió. La gente que lo entendió flipó, porque la verdad es que lo hizo de una manera impresionante. Así es como cantaba mi gente. Hay un montón de mujeres que en Lebrija que han cantado flamenco y que nadie las conoce,
pero que son las responsables, las únicas, las auténticas responsables de que el flamenco exista, las que se han ocupado de la transmisión de generación en generación, si no, ¿dónde se hubiera quedado el flamenco? Me interesa el escenario cuando se monta Inés Bacán en el Alcázar y lo transforma todo, ¿no? Y hace 4 cosas que no sé con cuál quedarme de las 4 porque cada una de ellas reivindicaba una cosa. Pero cada vez nos interesan menos los escenarios. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a Ramón Amaya y cuando me dice que es nieto de Antonia Pozzo, entiendo ya, o sea, que cambia la perspectiva, ¿no? Ya cuando empieza a explicarme toda la trayectoria suya, de cómo va adaptándose él solo, pegándose chocazos, autodidacta, a tope, a toda la historia de la fotografía, cómo va cambiando de la reveladora que tenemos ahí, al tema digital, él solo, sin haber ido a una universidad, ni a una academia, ni nada más que por la necesidad de buscarse la vida. Es cuando ya noto que tengo mucho que aprender de él, ¿no? Y cuando me interesa reconstruir su historia, para que otra gente lo vea y otra gente vea cómo los gitanos han sido capaces de avanzar. Y eso es Lebrija Flamenca. Y encantada de convivir en redes con otras iniciativas que nos tienen alucinados. Gracias. Hacemos una última ronda así para poder... Eso, yo sé que no ha contestado. Eso. Yo me he arrimado, digo, si lo cuento no, tampoco pasa nada. Y además, quiero ir, porque ya voy tirando de reojo a mi José, que lo tengo medio malo, y puedo empezar a cantar por seguirilla, mi José. La pregunta es muy difícil y hacer un repaso o contestar rápido es muy complicado en el sentido de que hacer una contranarrativa o contar nuestras historias es lo que evidentemente debemos de hacer, porque además estamos en una época o en un momento, como José Valencia está haciendo precisamente con su trabajo discográfico, que debemos de recoger lo que está a punto de irse. Hay que recogerlo, hay que rememorarlo, hay que contarlo, porque quizás tenga una visión catastrofista de todo esto, pero estamos en un eslabón complicado con respecto al cante gitano, no del flamenco. El flamenco institucionalizado y tal va a continuar, pero el cante gitano hay que tenerlo en cuenta en el sentido de la resistencia, de esa capacidad que ha tenido para continuar pese a todo haciendo cante gitano. ¿Qué pasa? Que no es, o sea, que es la misma situación que también le ocurre al jazz manouche en Francia, o le pasa al manel en Rumanía. O sea, las músicas gitanas están muy mal miradas, porque tienen esa mirada anti-gitana, o anti-romaní, mejor dicho, que nos mira, pues eso, por encima del hombro. No está bien visto cantar y bailar en una calle. Hoy en día eso es lo último que tú puedes hacer, y cantar en las casas tampoco, porque la vecina te puede llamar a la policía. Si ella pone el reggaetón, eso no pasa nada. Es complicado porque tenemos esa obligación y esa necesidad de contar lo que hasta ahora no se ha contado. Pero además, todo aquel que tenga, por eso intentaba de alguna manera de incluir a todo el mundo. Si alguien tiene algún tipo de posibilidad de hacer justicia, de hacer memoria histórica romaní, de alguna manera puede contribuir a todo esto. Donde nació Manolito de María, por ejemplo, eso se está llenando también de gastrobares, y me han contado hasta incluso que quieren poner hasta centros comerciales a ver a las cuevas donde estaban los gitanos. Eso es muy duro. Y comprarle los discursos como el último, no le vamos a dar mi nombre porque no hace falta, el último que se ha dedicado a meterse con la memoria de Antonio Mairena. No hay algo menos flamenco y más antigitano que acordarse de los que no están para mal. Y eso me duele en el alma. Y hacerlo en medios de comunicación, en un YouTube, diciendo que bueno, que el cante gitano había una época en la que era una moda. Si le compramos ese tipo de discurso
que son los que están en esa nueva ola, no precisamente la defensa del cante gitano, que el cante gitano no significa algo esencialista, que tú cantes gitano porque tú seas gitano, sino porque, como bien decía el primo Iván, y lo ha condensado de una manera muy sencilla, si tú te sientes gitano, te crías con los gitanos, tienes la espiritualidad gitana, posiblemente puedas salir cantando gitano o transmitiendo, porque ahí es donde anda mi lado de la investigación, de cómo nuestra propia espiritualidad conecta con el resto de los presentes. Hay una manera también, hasta incluso de comunicarse de una manera muy gitanamente, ¿no? Entonces, si ese cante gitano trasciende lo que es la etnia o la cultura, sino de lo que estaba, imagino que lo que estaba, podríamos de alguna manera aproximarnos a lo que comentaba Antonio Mairena, no estaba él refiriéndose a que todo aquel gitano canta gitano, sino que el cante gitano se canta desde nuestra propia vivencia, siempre y cuando que tú hayas vivido en esa forma de vivir, ¿no? Por lo tanto, es complicado, pero a la vez tenemos responsabilidad. Cada vez que puedo, lo pido. El planteamiento de cómo se han hecho las ciudades no es para nada, ¿cómo diría? Casual, que no me salía la palabra, gracias. Es un planteamiento donde estamos siempre en las periferias y donde hemos estado ya no se acuerdan de nosotros. La calle de Manuel Molina no está. Tiene un parquecito, chiquitito, en Triana, arrinconado. Pastora Pavón, la calle de la Niña de los Peines, Sevilla, capital, no está. Se llama calle Butrón, donde nació. Calle Butrón, qué cosa más fea, Si nosotros no pedimos ese tipo de cosas, ya no estamos pidiendo ni una avenida del pueblo gitano. No lo necesito, necesito ver, como decía el primo Iván, a los que han estado antes que nosotros, que también necesitan su memoria, ¿no? Si no contribuimos a eso, pues no estaremos haciendo mirada. Gracias. Claudia, José, Iván, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a mis compañeros que están por ahí, a Gómez, a Sara, a Antonio. Nos tomamos una copita ahí de la cafetería y seguimos conversando de una forma un poco más distendida. Muchas gracias.